Difracción y formación de imágenes. Cuando analizamos los espejos, el cóncavo, cuando venían los rayos paralelos al espejo y se formaban, convergían en el punto focal, decíamos que la imagen se formaba en un punto. Eso es estrictamente falso, dado que va a haber un patrón de difracción en ese punto. Después de todo, los instrumentos ópticos tienen una apertura circular y por ende va a haber una difracción en los puntos imagen. Ahora, analizamos espejos que su diámetro era mucho más grande que la longitud de onda que estábamos considerando. Sin embargo, cuando las fuentes de luz están muy próximas y la apertura es pequeña, es decir, en imagen tenemos 4 fuentes de luz a diferentes distancias y las vemos a través de una pequeña apertura circular. Las fuentes 3 y 4 muy próximas no las vamos a poder resolver. Su definición va a ser difusa. Solo vamos a poder definir bien la fuente 1. El disco de Airy lo podemos ver nítidamente y aquí vemos cómo se traslapan los discos de Airy y este no tiene entonces la resolución. Si aumentamos la apertura, una apertura media, es decir, la apertura media quiere decir que ya es un poco más grande que la longitud de onda, vemos como ya las fuentes provenientes de este objeto, el 1 y el 2, podemos definirlas. Sin embargo, el 3 y el 4 aún están traslapadas, entonces no podemos resolver esa imagen. Acá si la apertura es grande, vemos como ya se pueden definir los 4 puntos debido a las fuentes de diferentes distancias. Esto de la difracción marca un límite en el poder de resolución de los instrumentos ópticos. Ahí el criterio de Rayleigh es el que se usa para cuando ya podemos decir que se pueden definir las imágenes. Los objetos están apenas resueltos, es decir, son apenas distinguibles si el centro del patrón de difracción coincide con el primer mínimo del otro. Es decir, si este centro, aquí no se resuelve, acá sí, el centro de este coincide con el mínimo del otro, aquí podemos entonces ya separar los objetos fuente. Acá estaban completamente traslapados, aquí semi-traslapados y aquí ya podemos resolver la imagen. La separación mínima de dos objetos que puede ser apenas resuelto por un instrumento óptico es el límite de resolución. Es decir, el límite de resolución es esta situación. Cuanto más pequeño es el límite de resolución, mayor será, por definición, el poder de resolución. Y esto va a estar dado por el disco de Airy. El disco de Airy nos da el tamaño al primer mínimo oscuro del disco. Entonces, esta va a ser la ecuación para poder resolución de un instrumental óptico. ¿De qué va a depender? Va a depender de la longitud de onda, de la luz monocromática que estemos observando y del diámetro del instrumental óptico. En este telescopio el diámetro es muy grande, consecuentemente va a tener un gran poder de resolución, va a poder separar estrellas muy próximas, las va a poder separar y vamos a poder entonces tener una resolución grande. Ahora, en el microscopio electrónico, ¿cuál es el secreto del microscopio electrónico? Resulta que la longitud de onda de los electrones llegan a ser hasta 100,000 veces más pequeña que la longitud de onda de la luz visible. Consecuentemente, en esta ecuación, al hacer esto mucho más pequeño, pues la separación dada por el disco de Airy va a ser más pequeña, entonces se va a poder resolver, como muestra de estas imágenes de un microscopio electrónico, como vemos imágenes que no podemos ver en los microscopios ópticos. Ahora, en los CDs, DVDs también
hay límites debido al poder de resolución, dependiendo la separación de los surcos, pues es el poder de resolución de los discos. También dependiendo de con qué luz láser lo podamos leer, pues va a aumentar el poder de resolución. Si usamos el rojo, va a tener una mayor longitud de onda que el azul, que corresponde por ejemplo a un Blu-ray. Entonces, el láser rojo utilizado en un reproductor de DVD tiene 650 nanómetros. Vean la ecuación, seno de teta va a ser más grande con respecto a uno de luz violeta, que es para un Blu-ray, que tiene 405 nanómetros. Entonces el poder de resolución en este caso es mayor que en el DVD, y el láser que usa un infrarrojo, el poder de resolución va a ser menor que en el DVD. Aquí está la situación de cómo se leen los reproductores de CD y DVD. Vean cómo en el DVD la distancia de separación entre los surcos es mayor que en el CD es mayor que en un DVD. Y entonces este es el criterio de Rayleigh para ver el poder de resolución. En esta imagen tenemos Blu-ray, DVD y CD. Como el poder de resolución depende de la longitud de onda del láser que esté haciendo la lectura de los dispositivos de discos compactos.